Padre nuestro, precioso y amado, te damos gracias en esta mañana por la vida que nos das, por las fuerzas que nos das también, por tu provisión. Gracias, Señor, por la gracia que se ha mantenido sustentando nuestras vidas espirituales, por la seguridad de nuestra salvación y por el gozo del Señor que es nuestra fortaleza. Gracias en esta mañana, Señor, queremos pedirte, rogarte que tú hables a nuestro corazón, que abras nuestro entendimiento, que des también el querer como el hacer por tu buena voluntad, para que hagamos, Señor, lo que es debido cada día para la gloria de tu nombre y para nuestro beneficio eterno. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. El día de hoy vamos a compartir con ustedes sobre el tema los registros divinos y humanos. Los registros divinos y humanos. Registros, pues ya sabemos, son tipo archivos, memorias, escritos, recuerdos, hechos que quedan allí guardados con determinados propósitos. Entonces, cuando estamos hablando de los registros de Dios y humanos, estamos hablando de aquellas cosas que Dios toma en cuenta de nuestra vida y lo que nosotros como humanos deberíamos también considerar, no solo cuando lo necesitamos o se nos ocurre, sino todos los días. Dios tiene escribas, quiere decir ángeles que están registrando de una forma individual la vida de cada ser humano. Es decir, tiene seres que anotan detalladamente lo que nos sucede, las experiencias que vivimos, la cantidad hasta de las pruebas que pasamos. Y también registra la intensidad del dolor que podemos sentir, la altura, digamos así, del sufrimiento, de la angustia que podamos pasar. Y sorprendentemente, hasta la cantidad de las lágrimas que podamos derramar en esas experiencias difíciles. En Hebreos capítulo número 11 y en el verso 34, dice ahí: apagaron fuegos impetuosos, hablando de los héroes de la fe, refiriéndose a aquellos que no son un ejemplo y que son una gran nube de testigos. Pero ellos apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada. Pero dice luego, sacaron fuerzas de debilidad. O sea, tanto ellos como todos los que somos de fe, vamos a tener que aprender a sacar fuerzas de debilidad, porque es, como el Señor le dijo a Pablo, en la debilidad humana que se perfecciona el poder divino. Porque solo de esa manera el hombre consigue permitir que Dios intervenga en su vida. De otra manera, siempre está creyéndose capaz de poder hacer algo. Pero cuando nosotros vemos nuestra inutilidad, entonces clamamos e invocamos el poder divino. Sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Esto es impresionante. Otros experimentaron vituperios y azotes
y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, y no son, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Bueno, estas son, ¿cómo se puede decir? Evidencias, disculpen, evidencias registradas de la vida de varios hombres y de mujeres en toda la historia cristiana, de toda la historia de la fe de aquellos hombres que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo y como hoy en día aún hay personas que sufren estas cosas y hay una seguridad que Dios las registra. O sea, como leímos, el mundo no es digno de este tipo de personas, porque son gente que confía plenamente en su Dios y que está creyendo que cada experiencia, cada detalle de su vivencia, principalmente de sus sufrimientos, no están siendo olvidados delante del Señor. Todo lo contrario, están siendo registrados. Y aquí nos va a enseñar algo muy, muy interesante. Vamos ahora a 2 de Corintios capítulo 11 y leamos ahí lo que otro hombre de fe vivió y se registró. 2 Corintios 11, verso 22, dice: ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, dice. Yo más. Ahí habla, ahí es donde él agrega esas locuras, lo que él está diciendo. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Por eso él dice, ministro de Cristo, yo más, por esto y por esto y por esto. O sea, el sufrimiento, la persecución, la angustia, las experiencias extremas en que él vivió, era lo que él llama locura en relación a ser más ministro que cualquier otro. O sea, el precio que se paga en esta vida puede también contribuir para tu valor eterno. Dice entonces también, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Nosotros no hemos sufrido esas cosas, tal vez vergüenza, se han burlado de nosotros, nos han calumniado, pero ese tipo de situaciones que ellos vivieron en sus épocas era realmente algo difícil de pasar. 3 veces he sido azotado con varas, alén de aquellos otros. 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, judíos, peligros de los gentiles, del resto de las naciones, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, en todos lados. Peligros entre falsos hermanos, o sea, en todos lados vamos a encontrar peligro. No importa si estamos en medio de los hermanos, aún ahí podemos tener los dolores más terribles en el alma por sentirnos traicionados por los hermanos, principalmente como lo que sucedió con Cristo Jesús y el traidor Judas. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? Increíble, ¿verdad? ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿Será que Pablo se enfermaba? Aquí está la evidencia. ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno?
Muchas veces nosotros hemos sentido aquella indignación por las cosas que se hacen o porque una persona sobrepasa sus límites en relación al respeto para alguien más y nos indignamos. Pablo también se indignaba muchas veces en las injusticias que se realizan en esta vida y también dentro de la iglesia. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad, dice. O sea, él está ahora hablando de lo que ha sufrido. Esa es la parte de la debilidad de su vida. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Y dice, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Los hermanos de ahí lo ayudaron y él pudo escapar, porque si no, realmente ahí se hubiera terminado el ministerio del apóstol Pablo. Bueno, aquí también en el capítulo 12, verso número 5 al 10, dice, de tal manera me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré. O sea, si algo yo tengo de qué gloriarme, soy hebreo de hebreos, israelita y judío. No, ella no tenía nada de eso. El hecho de haber sido fariseo, de fariseos, él dijo en otra parte, eso lo he considerado como estiércol, dice. O sea, imagínense ustedes que él no se iba a gloriar en eso, pero él se iba a gloriar en sus debilidades, o sea, en los momentos difíciles que él había pasado. Por eso dice, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré. Del hombre que subió a los cielos y que oyó palabras de Dios y que estuvo ahí, de ese hombre espiritual que él se refiere a sí mismo, de él me gloriaré. Pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Otra vez él está hablando aquí de gloriarse en aquellos momentos que ha pasado. O sea, lo que está diciendo y lo que yo quiero resaltar es que nosotros debemos de considerar muy en serio aquellos momentos difíciles que hemos pasado, aunque no han sido azotes, aunque no han sido pedradas, pero hemos pasado por momentos en los cuales tenemos que visualizarlos de una mejor manera, de una perspectiva correcta, porque es ahí donde Dios se ha estado moviendo en nuestras vidas y donde Él ha podido darnos grandes victorias. Versículo número, dice... verso 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. O sea, el Señor comenzó a darle tanta palabra, tanta visión, tanta revelación, tanto entendimiento, sabiduría y todo algo extraordinario en su vida, que era necesario dar un cierto equilibrio para que eso no pudiera exaltarlo y que él pudiera perderse también, porque la gente puede perderse a través del orgullo espiritual, también de las cosas que él alcanza, pero que son dadas de parte de Dios, cosa que tenemos que entender para no ser tomados por el engaño. Y dice, para que la grandeza de la revelación no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. ¿Cuál era ese aguijón? Muchos han dicho que era una enfermedad, otros se atreven a decir que era un pecado que Pablo cometía, porque todos tenemos un pecado que nos asedia. Momento, aquí todo lo que hemos leído aquí prácticamente revela cuál era ese aguijón en su carne. Recuerden que desde que aquel hombre que fue a orar por él, Ananías, que fue a orar por él, el Señor le dijo a través de ese hombre, Ananías, que dice, yo le enseñaré cuánto le es necesario sufrir por mi nombre. Él está llamado para ser predicador de los hebreos y también entre los reyes y entre los gentiles, pero yo le mostraré cuán necesario es padecer por mí. Y aquí están esos padecimientos, y venía uno y venía otro. Usted aquí ya lo describió. Entonces dice Pablo aquí, un mensajero de Satanás que me abofeté, o sea, era para humillarlo. Eso era exactamente, el propósito era humillarlo, y el propósito era acabar con él, y el propósito era matarlo, para que no me exaltase sobremanera. O
O sea, el enemigo quería hacer eso, pero el Señor lo permitió hasta cierto punto, porque Él sabe hasta dónde nosotros podemos soportar. Y dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. No se refiere propiamente a 3 veces seguidas, en un mismo día, o en un mismo minuto, en una misma hora, no. Yo creo que esas 3 veces Él lo hacía en determinada ocasión que estaba pasando por un momento difícil. Él oraba y decía, Señor, esto está siendo demasiado duro. Tal vez después que lo azotaron, después de que lo azotaron otra vez con varas 3 veces, o él volvió a orar y a pedir, pero lo único que él oía es, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Y al fin, después de la tercera vez que él oró, en otra ocasión, para pedir al Señor que lo librara de esas cosas que ya estaban siendo demasiadas, que ya no soportaba más, el Señor le dice, bástate mi gracia. Y dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces ahí él no entendió después de las 3 veces seguidas, no. Él estaba ya entonces después meditando, porque ya lo había hecho muchos días anteriores. Entonces dice, por lo cual, no, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. O sea, será en lo cual yo me voy a gloriar, lo que he pasado por amor de Cristo. Momentos difíciles me voy a gloriar por eso, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Porque cuando somos débiles, cuando somos inútiles, cuando nuestra carne está siendo disminuida, ¿qué sucede? El pecado no puede florecer. Los pensamientos negativos no pueden florecer. Sí pueden venir pensamientos de derrota, de depresión, pero esos pueden ser vencidos a través de ver la mano del Señor moviéndose en nuestras vidas. Y eso es lo que estaba sucediendo aquí ahora con el apóstol Pablo. Entonces dice, voy a gloriarme en mis debilidades, porque ahí se perfecciona el poder de Cristo. Cuando más él sufría, más era usado. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades. Y oigan lo que dice, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces, claramente, para mí, Pablo dejó aquí registrado, lo que estamos hablando de ahora, de un registro, ¿sí? En 2 Corintios 2, 11 y 12, que esa persecución, que esas afrontas, que esas debilidades y esas necesidades que él pasó eran exactamente el aguijón en su carne. Está hablando en su cuerpo, no propiamente en el hombre viejo, ¿verdad? Aunque también era objetivo, era meta del enemigo, porque era un mensajero de Satanás. Satanás estaba ahí detrás, como él estaba detrás de Job, poniendo la enfermedad, poniendo esto, matando a sus hijos. Sí, ahí un mensajero de Satanás enviado para acabar con Pablo, pero en lugar de eso, el poder de Dios se perfeccionaba ahí. Entonces, hay algo muy importante en relación a lo que cada uno de nosotros pasamos en la vida, y tengan la seguridad que cada una de esas cosas son registradas en los cielos. El Señor registra cada situación, cada momento, y nosotros debemos aprender a confiar en el Señor, que nada está sucediendo por acaso, que nada está sucediendo principalmente en los momentos difíciles porque huyó del control del Señor, que el Señor está atendiendo más a otra persona que a nosotros. No, vamos a aprender algo muy, muy importante esta mañana. Entonces, vamos ahora al Salmo 56. Y dice ahí en el versículo número 3, en el día que temo, yo en ti confío. ¿Has tenido tú días en los cuales has temido? ¿Estás desconfiado? ¿Estás con miedo? Algo ha pasado o algo va a suceder y nosotros, como siempre, nos adelantamos al sufrimiento, sufrimos antes de tiempo. Es lo que sucede. Tememos y por eso no avanzamos, por eso no hacemos lo que debemos hacer, porque hay temor en el corazón. Pero él dice aquí, en el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? No voy a temer lo que los hombres hagan. No importa si se ríen de nosotros, nos apedrean o nos golpean o
que nos calumnian, no interesa, nosotros vamos a confiar plenamente en el Señor. Ahora, dice aquí, todos los días ellos pervierten mi causa, contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos. Fíjense ustedes qué interesante esto. Hasta los enemigos van a ver atentamente nuestros pasos, es decir, por dónde andamos, qué es lo que estamos haciendo. Van a tratar de investigar nuestras huellas detalladamente. En el hebreo da a entender ahí el calcañar. ¿De qué nos habla el calcañar? De nuestras partes débiles. O sea, ellos van a ver dónde hemos fallado para ahí atacarnos. El enemigo es igual. Él nos conoce y sabe de qué fallamos, de qué pie cojeamos, como decimos, ¿verdad? Y es exactamente ahí donde él va a poner el tropiezo. Es exactamente ahí donde él va a presionar para hacernos caer. Él va a poner tentaciones que él sabe que para nosotros van a ser bien difíciles. Por eso dice, miran atentamente mis pasos. O sea, lo que yo quiero que ustedes perciban es que hasta el enemigo está atento en los detalles. Somos nosotros los que no vivimos atentos a esos detalles. Somos nosotros que, debido a que somos miedosos la mayoría de las veces, o que somos quejosos, ¿cómo se puede decir? Vivimos quejándonos, quejumbrosos. Perdone si estoy inventando alguna palabra. Entonces, en lugar de ver lo correcto que está sucediendo y tener la postura correcta en el momento de la situación difícil, lo que hacemos es demostrar más nuestras debilidades. No miramos el mover de Dios y entonces no colaboramos, no contribuimos para que la voluntad de Dios se haga, porque nosotros no estamos aquí solo para vivir nuestra vida, estamos aquí en este mundo también para hacer la voluntad de Dios. Y dice en el verso número 8, vean ustedes aquí algo interesante. Mis huidas tú has contado, dice. Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro? Aquí este versículo número 8 es uno de los versículos tal vez más reveladores en relación a la atención de Dios, al cuidado de Dios que Él tiene por el hombre. Aquí prácticamente por eso es que el salmista confiaba en el Señor, porque él se dio cuenta y él percibió o tuvo esa revelación de que Dios tiene escribas, que Dios registra cada situación que nosotros vivimos. Y eso es una evidencia que Él está cuidando de ti, que aunque estás pasando por esos momentos difíciles, Él está en el control de todas las cosas. Voy a darles aquí 4 situaciones muy interesantes, pero cuando dice aquí, has contado mis huidas, Él se refiere, como leímos en Hebreos, que algunos estuvieran en cuevas. O sea, las 2 ocasiones cuando Él tuvo que huir y esconderse en las cuevas, comenzando en la cueva de Adulam y después en la cueva donde lo fue a encontrar Saúl, y en fin, las veces que él huyó en el desierto, las veces que él fue a la tierra filistea, todas esas veces estaban siendo 1, 2 contadas por el Señor, 3, 4 contadas por el Señor. Dios cuenta las experiencias que nosotros vivimos, las veces que tú has estado en el hospital, las veces que tú has estado llorando, las veces que tú has estado sintiendo un dolor profundo y has estado clamando. Todo eso es registrado en la presencia del Señor. ¿Por qué razón? Para demostrarte que Él está al tanto de tu vida. Hay una versión en portugués que me llama mucho la atención. Es la versión revista y actualizada, o revisada y actualizada. Y ahí en el verso 8, donde dice, mis huidas tú has contado, ahí dice, tú has contado mis pasos cuando sufrí persecuciones. Fíjense qué interesante, traduciéndolo, dice, tú has contado mis pasos. Hermanos, ¿quién cuenta sus pasos? ¿Cuántos pasos ustedes dan en el día? Yo contaba esta semana a unos hermanos que yo tengo un reloj
que Él me ayuda a hacer ejercicios y entonces ya está preparado cuando yo, porque Él controla el pulso, ¿verdad? Entonces cuando yo comienzo a caminar, Él comienza a darme la cantidad de los pasos, ¿verdad? 20 pasos, 50 pasos. Y Él pone los pasitos ahí y está contando mis pasos. Él cuenta mis pasos. Imagínense un reloj hecho por el hombre con la capacidad, debido a tener aquí control en los batimientos cardíacos. Entonces, Él puede contar. Hermanos, Dios cuenta cada paso que nosotros damos. Él cuenta cada situación que nosotros vivimos. Oh, eso es algo maravilloso. Y hasta Él guarda las lágrimas que nosotros derramamos, pero no cualquier lágrima. Tenemos que entender eso para no tornarnos llorosos, ¿verdad? O quejumbrosos. No. Él está hablando de apropiadas lágrimas. Pasos correctos en la justicia, ¿verdad? Obviamente aquellos pasos de desviación, de pecado, también son registrados y nosotros podemos ser libres de toda maldad a través de confesar nuestros pecados y que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, ¿verdad? Y que Él borra nuestras rebeliones, pero nosotros tenemos que vivir en un constante arrepentimiento, ¿eh? No con un espíritu apagado o disminuido, sino se refiere a no dejar que nada pueda manchar nuestras vestiduras. Bueno, entonces sí hay un libro del cual las cosas son registradas. Aquí dice, has contado, ¿dónde las cuentas y dónde las registra? Pero en el libro, o sea, hay un libro de la vida donde están nuestros nombres, ¿verdad? Pero en el libro de Malaquías, en el capítulo número 3 y en el verso número 16, dice ahí, entonces los que temían a Jehová, los que viven reverenciando al Señor todos los días, a eso me refiero, un espíritu de arrepentimiento, hablaron cada uno a su compañero. O sea, quiere decir, estuvieron en una muy buena relación, no habían contiendas, no habían rencores, no había nada que les estorbara en su relación, sino una completa transparencia. Y fue escrito, así, fue contado, fue registrado, fue escrito libro de memoria delante de Él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Es decir, que cada situación que vivimos nosotros haciéndolo en el nombre del Señor, predicando la palabra del Señor, dando testimonio de nuestra vida todos los días, eso es registrado en los cielos. Aquellos que temen al Señor y lo reverencian, aquellos que lo aman, aquellos que lo aprecian con todo su corazón, que viven para Él, ellos tienen la seguridad que sus pasos son contados en la presencia del Señor. Bendito sea su nombre. Pero interpretando un poco mejor ese texto del Salmo 56, verso número 8, mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro? Fíjense, hasta las lágrimas quedaron registradas. Aquí claramente dice otra vez de ese libro donde las obras son registradas. No voy a hablar ahora de Apocalipsis también, donde 2 veces se refiere a que hay un libro que se abre, además del libro de la vida, hay otro libro donde están escritas las obras de los hombres para por ellas, a través de ellas, ser juzgados. Entonces, cuando el Señor nos está mostrando que registra cada situación de nuestra vida, Dios está diciéndonos que Él está al tanto de todos nuestros momentos. Al tanto. ¿Qué quiere decir al tanto? Bueno, Él toma particular cuidado. Él conoce. Él no ignora lo que nos está pasando. Por eso es que muchas veces decir, Señor, ¿qué estás haciendo? Señor, te olvidaste de mí. No es sabio. No es sabio, porque tenemos que tener la seguridad que el Señor está al tanto. ¿Saben qué sucede? Muchas veces nosotros hemos oído en escuelas, en colegios, o en clínicas, o en los hospitales, en fin, alguna
metodología que es utilizada para atender a los pacientes o en empresas a los clientes. Dice, aquí es un trato personalizado. ¿Qué quiere decir con eso? Que ellos van a tratar cada persona con sus necesidades, con lo que la persona es en sí, con su perfil de personalidad. Entonces no va a ser general. Aquí todos cumplen las reglas, no sabemos ni cómo se llama usted, pero por favor hagan todo lo que aquí se dice. No, Dios conoce tu nombre, Dios conoce tu apellido, Dios conoce tu familia, Dios conoce todos los lunares que tienes en el cuerpo, Dios conoce los tics que tienes en tu cuerpo debido a tu estado nervioso. Lo que está diciendo es que Dios tiene un trato personalizado contigo, conmigo. Eso es precioso. O sea, a pesar de ser un Dios tan grande, tan poderoso, un Dios infinito, Él no vive desentendido de lo que te pasa. Él no va a estar aquí cuidando a uno y dice, espera un momentito, yo voy a atenderte. Entonces decimos así, porque somos finitos. Alguien nos está hablando, un momento, solo voy a terminar aquí. Nosotros no podemos hacer otra cosa, sino una cosa a la vez. Dios no, Dios es omnipresente, omnisciente y omnipotente. Uno de los tres, Él tiene más atributos, pero ese es uno de los tres principales atributos y que son intransmisibles. O sea, Él es el único que los tiene. Entonces, Él está atento aquí, está atento y Él tiene un trato personalizado, individual con cada uno de nosotros. Y si hay un ángel, según las Escrituras, hay un ángel que está con nosotros, alguien que está también a nuestro lado. Esa idea, o algunos pensaban, mitología de que hay un ángel al lado nuestro, no es mitología. Hablando el Señor sobre los niños, dice, y su ángel ve el rostro de mi Padre en los cielos. Su ángel, hay un ángel, hay tantos ángeles, millones de ángeles que Dios crió en el mundo espiritual, que fueran criados con la planificación divina de servir a los santos, aquellos que serán herederos, dice Hebreos capítulo 1, de aquellos que sean herederos de salvación. Entonces, Él está allí y no para evitar que entres a una situación difícil, no, Él va a fortalecerte, como en el caso de Jesús, nuestro Señor, en el Getsemaní, después de llorar y de clamar en la presencia del Señor y de sudar grandes gotas de sangre. Dice que en Marcos menciona que fue un ángel que llegó después a confortarlo. Él llegó a confortarlo y es lo que sucede. Seremos confortados, pero no seremos propiamente librados. En algunas ocasiones sí, el Señor nos librará del fuego, nos librará del cuchillo, nos librará de un peligro y todo, que el Señor tiene sus planes para nosotros y vamos a morir en el tiempo que Él lo determine, ¿verdad? Nosotros debemos evitar las imprudencias, como hemos mencionado en otras ocasiones. Pero queridos hermanos, en el nombre del Señor, percibamos que Dios está al tanto de todos nuestros momentos, principalmente los momentos más duros y difíciles. Segundo, lo que nos muestra aquí, este verso número 8 del capítulo 56 del libro de los Salmos, que lo voy a volver a repetir: mis subidas tú has contado, y como dice en portugués, tú has contado mis pasos cuando sufrí persecuciones. Él está, como alguien dijo, Él está en los detalles. Él está ahí involucrado plenamente en lo que te sucede. No estás solo cuando estás pasando por un momento difícil. Somos nosotros los que por nuestra falta de fe y nuestra falta de confianza estamos llorando y diciendo, pero ¿qué va a pasar, Señor? Líbrame de esto. No, Él quiere que nosotros confiemos. Él quiere que descansemos en su mano. Su trato es personalizado. Su cuidado también. Su amor también. Él ama a todo el mundo, pero Él te ama a ti también. Él te ama de una forma particular también. Como Él mismo dijo, a Esaú aborrecí, o sea, lo que está diciendo es, lo dejé a un lado y amé a Jacob. En el hebreo es lo que dice, lo puse a un lado,
Porque muchos dicen, ay, ¿cómo Dios puede odiar a uno? No, lo que él hizo fue lo mismo que hizo Jacob con Lea. Es la misma palabra usada en el hebreo. Que él dice, amó a Raquel, pero menospreció. Es lo que quiere decir. Él menospreció. Y él amó a Jacob. Y él te ama a ti también de una forma muy particular. Segundo, él está presente en todos nuestros momentos. Quiere decir que, como mencionamos, con amor Él te cuida, con amor Él te trata. Escuchen, independientemente de la experiencia que estemos viviendo. Y es en los momentos de debilidad cuando nosotros más vemos al Señor, ¿no es verdad? Uno de los momentos más gloriosos de los cuales yo me puedo gloriar y que en mi carne yo desearía no hacerlo, es las veces que yo he pasado por momentos difíciles. En el hospital fue algo horrible. La muerte estaba ahí rondando en los lados de mi cama. Yo sabía que me iba a morir. Sin embargo, fueron los momentos más preciosos que yo he tenido en encuentros con el Señor. Por eso, con razón, ahora entiendo por qué Pablo decía, yo de buena gana me gloriaré en mis debilidades. O sea, cuando hemos estado ahí es cuando vemos al Señor, cuando oímos más claramente del Señor. A nosotros queremos oír de Dios y queremos ver visiones y todo en los momentos de mayor salud, en la plenitud de nuestra humanidad. Para sí, porque así nos sentimos Superman, poderosos. No, el Señor nos quiere mostrar que no podemos tener ese engaño de querer mantenernos Superman, ¿verdad? Porque entonces ahí la suficiencia viene de nosotros mismos. No, tenemos que aprender a confiar en el Señor porque así damos toda la gloria y toda la honra a Él y nosotros recibimos todo su amor y su cuidado a pesar del momento difícil. Entonces, es en esos momentos cuando su nombre Emmanuel se revela. Como el ángel le dijo creo que fue vamos a ver aquí. Cuando el Señor le habló a José, porque él no quería recibir a María debido a que él estaba con aquella duda. Aquí le dice en el capítulo 1 de Mateo, se lo estaba confiriendo, y dice, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Entonces dice, el ángel le dijo en el sueño, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. O sea, le dio el nombre, que también se lo dio a María, Jesús, que quiere decir Salvador. Ahora escuchen, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Por qué no pusieron en Emmanuel? No, es Jesús el Salvador porque era su misión, pero lo que estaba diciendo a través de Emmanuel, porque no tenía que tener el nombre, sino simplemente estaba revelando que era Dios con nosotros. Dios con nosotros. Entonces cuando el Señor está contando nuestros pasos, cuando el Señor está contando nuestros momentos difíciles, nuestras pruebas y guardando hasta la cantidad de lágrimas apropiadas, legítimas, correctas, adecuadas, que derramamos, eso significa que el Señor, escuchen hermanos, está presente en todos esos momentos. Y si Él está presente es porque el Emmanuel se está concretizando en nuestras vidas. Estamos teniendo la vivencia de ese Dios que se hizo carne y que está siempre presente con el ser humano. Tercero, ya vimos, el primero es el trato personalizado. Segundo, su presencia constante debido a su amor profundo por nosotros. Y tercero, ahora, Él está haciendo una obra eterna en tu vida. Haciendo una obra eterna. Qué precioso es eso. Una obra eterna en los momentos difíciles
que la tranquilidad y el sosiego no pueden hacer. En cuanto estamos tranquilos, nada pasa, casi la vida espiritual casi no avanza mucho. Leemos a veces ya un poco con desgano las escrituras, como le dijo a alguien, a un hermano, yo no voy a ir a la iglesia hoy físicamente, no vamos a ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque ahora hay online. Ahora la iglesia también está online, entonces ahora quedémonos aquí en la casa y miremoslo a través del celular o a través de la televisión. Oh, a mí me dolió oír eso, honestamente, me dolió. Yo en este momento pensé, yo debería de quitar los cultos online. Lo que estoy haciendo es facilitándoles la vida espiritual a los hermanos. La vida espiritual debe tener un precio. Nosotros debemos de pagar un precio por la vida espiritual. Debe haber un esfuerzo. Cada uno de nosotros no debemos quedarnos cómodos, sentados en el sofá de nuestra casa, asistiendo al culto en pijama o asistiendo al culto en cualquier condición, relajadamente. Es lo que el enemigo quiere. Pero la Escritura dice, no dejéis de congregar, vos dice, principalmente cuando aquel día se aproxima. Y nosotros estamos cerca de ese día y no debemos de dejar de congregarnos. Debemos ir físicamente al lugar donde nos reunimos. Cada uno debe hacer un esfuerzo. Esos pasos también los cuenta el Señor. Y deja de contar cuando tú te paras y te sientas en tu casa. No te conformes con cultos online. Por tanto, en la tranquilidad, en el sosiego, hay obras que no se pueden realizar. Y eso quiere decir entonces que Él está haciendo algo precioso y es una evidencia del total control que el Señor tiene sobre lo que te sucede. Amén. Él tiene un total control. El Señor entonces no dejará caer nuestras lágrimas. Y el Señor escucha el pedido, porque ese fue un pedido de salmista, que no dejara caer sus lágrimas, principalmente las lágrimas en los momentos de su angustia. ¿Alguna vez tú has tenido el privilegio de que alguien tal vez se acerque y te quite tus lágrimas? La persona más querida, un hijo, una hija, una madre, un padre, tu marido, tu esposa, en fin, que pueda quitar las lágrimas que tú estás derramando. ¿Por qué hace eso? Porque Él está enjugando, Él está quitando, Él está identificándose con tu dolor, Él está tratando de mostrarte su amor y el sentimiento profundo que estás sintiendo por el dolor que tú estás pasando. En la antigüedad existían los llamados lagrimatorios. Imagínense ustedes, lagrimatorios. Por eso aquí llama, guarda mis lágrimas en tu redoma. Era una pequeña vasija, en aquella época de barro, pequeñas vasijas. Después, en un tiempo, cuando ya comenzaron a utilizar el vidrio, eran de vidrio, pequeñitas, eran lagrimatorios. Ahí se guardaban las lágrimas, imagínense ustedes. Dice que los arqueólogos han encontrado en el Oriente, en Roma, y también en Roma, y en el Oriente, países de Israel, Jordania y todos esos lugares de por ahí, lagrimatorios en las tumbas. ¿Por qué? Porque los familiares que llegaban a la casa de luto, donde se estaba llorando a la persona querida que había fallecido, ellos también se identificaban llorando y guardaban sus lágrimas en esa redoma para mostrar su amistad y para mostrar su identificación con el dolor, y luego la dejaban como una evidencia de ese cariño. Interesante. No es que nosotros tengamos que estar haciendo eso. El propio Señor no aceptó una situación de esas cuando llegó con Lázaro. Estaban llorando y dice que los judíos también estaban llorando. Y ustedes saben que habían plañideras, o sea, gente contratada para llorar. ¿Y cómo hacían eso? Imagínense ustedes qué cantidad de lágrimas derramaban. Pero eran contratadas, profesionalmente eran plañideras para llegar a llorar en determinado lugar. El Señor, cuando Él resucitó a la hija de Jairo, sacó a esas personas. No dejen de llorar porque ella no ha muerto, ya está durmiendo, y se estaban burlando de Él. En la resurrección de Lázaro,
La Biblia dice, y Jesús lloró, y algunos dicen, ay, él lloró porque estaba identificándose con el sufrimiento de Marta y María. No, no. ¿Por qué digo esto con toda firmeza? Porque la Biblia lo dice. Antes de llegar él les dice a los discípulos, vamos allá porque Lázaro murió. ¿Cómo? Sí, él ya sabía que Lázaro había muerto. De hecho, él se quedó ahí con ese propósito para manifestar la gloria de Dios. Cuando él llega ahí y llora, no llora porque se vio movido por el sentimiento de Marta. No, si él lo iba a resucitar. Allí dice claramente, 2 veces se menciona que él se turbó en el espíritu de ver la incredulidad de las personas. Se indignó. Eso es lo que da a entender. Por eso él lloró. Pero no, ay, decían los judíos, miren cómo lo amaba. Él lo amaba tanto de que lo iba a resucitar en ese momento. Hermanos, tenemos que entender y tenemos que ser criteriosos también en el derramamiento de nuestras lágrimas. No derramar lágrimas de cocodrilo, no solo por tratar de dar una apariencia, ¿verdad? O de tratar de engañar a alguien diciendo de que se ama y no es real. No, deben ser, como dijimos desde el principio, lágrimas apropiadas son las que Dios guarda en su redoma. Pero el Señor no únicamente enjuga tus lágrimas, Él lo hará. En el libro de Apocalipsis dice que muchos llorarán y el Señor tendrá que llegar para consolarlos. Pero Él no solamente enjuga tus lágrimas, Él también las guarda. Si tú se lo pides, como lo hizo David, Él también las guarda. Él las guarda para que exista una evidencia. Él también tiene un lagrimatorio, digámoslo así, ¿verdad? Aunque físicamente esas lágrimas obviamente no permanecen mucho tiempo. Se van a evaporar, ¿verdad? Son agua con sal. En fin, Dios tiene un trato personalizado. Y Dios quiere que nosotros también tengamos un trato personalizado con Dios. Dios quiere que también nosotros contemos sus hechos y que le demos trato personalizado. Qué interesante es esto. Y aquí estamos ya al final porque esta es la parte que nosotros debemos hacer y que generalmente no hacemos. Pero dice aquí en el Salmo 90, versículo número 12, este Salmo 90, ustedes saben, es una oración de Moisés, no fue escrito por David. Es una oración de Moisés que fue registrada en el libro de los Salmos. Y en el versículo 12 dice, enséñanos de tal modo, y él vivió 120 años a propósito, a contar nuestros días para que traigamos al corazón sabiduría. Nosotros también necesitamos estar al tanto al contar no solamente nuestros días de saber cuánto nos resta, porque nadie sabe, sino lo que está diciendo es a registrar cada día las experiencias que tú tienes con el Señor. O sea, por otro lado, también necesitas apreciar cada día que el Señor te da y no desperdiciarlo, sino utilizarlo para vivir correctamente y hacer la voluntad del Señor y agradarlo, para que en esa forma nosotros estaremos manifestando sabiduría. Estamos utilizando los días, el tiempo de nuestra peregrinación en esta tierra para vivir tal como el Señor espera de cada uno de nosotros. Entonces también nosotros necesitamos llevar un registro, ese es el registro humano. No de cosas humanas, sino de las experiencias con el Señor, de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Solo es posible si aprendemos a considerar nuestra vida como la oportunidad divina de conocerlo a Él y de encontrarnos con Él cada día. La Escritura dice también en el Salmo 118, vamos ahí juntos, Salmo 118, en su versículo número 17, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jah. Qué precioso. Contaré, no moriré, sino que viviré. ¿Y para qué vivimos? Para contar las obras de Jah. O sea, para nosotros también llevar un recuento, para llevar un registro, para tener un archivo de las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Esas son cosas que cuando nosotros nos recordamos es lo que nos da esperanza. Si nosotros nos recordamos de las cosas ruines, de las cosas trágicas, nuestro corazón se desmaya. Pero cuando comenzamos a recordarnos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, somos revigorizados.
¿verdad? Nos da esperanza, nos da fuerza para seguir viviendo. Son esas cosas que nosotros y que Dios quiere que nosotros aprendamos a contar. Es decir, a tener una memoria, pues, ¿verdad? Si el Señor tiene un libro, nosotros también necesitamos por lo menos tener una buena memoria, porque la mayoría de nuestras veces, la mayoría de nosotros también no registramos esas cosas. Es bueno registrarlas, sin duda. Pero yo no tengo toda esa costumbre de hacerlo, pero cada vez que yo me recuerdo es algo que alienta mi corazón. En el Salmo 119, en el versículo número 13, dice ahí: con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Cada vez que hablamos, contemos las maravillas de Dios, registremos lo que Dios ha hecho, manifestemos la grandeza de nuestro Dios. Como dice también en el Salmo 106 y en el versículo número 2, dice: ¿quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Serás tú? ¿Seré yo? ¿Quién contará sus alabanzas? ¿Quién contará las cosas que nos hacen cantar? ¿Verdad? Como sucedió en Hechos, en Éxodo capítulo 15, cuando todo el pueblo está cantando y alabando, dan aquel canto por la gran liberación que experimentaran en el Mar Rojo. Pero eso se pregunta, ¿quién las contará? Pues aquel que pasa por los momentos difíciles, aquel que pasa por momentos críticos, él podrá contar las maravillas de Dios y podrá decir como el apóstol Pablo: yo de buena gana me gloriaré en mis debilidades, porque es ahí donde reposa el poder de Cristo. Y por último, algo precioso que yo veo es cómo en el Nuevo Testamento encontramos a una mujer que está llorando a los pies del Señor, aquella mujer que es considerada pecadora. En Lucas capítulo 7, verso 38, allí estaba a sus pies llorando. Dice, ella manifiesta tres cosas. Aquí hay arrepentimiento por su senda. Vamos ahí, Lucas 7, 38, vamos a demorar unos minutitos más, pero vale la pena. Lucas 7, 38. Y estando detrás de él a sus pies. Vean qué importante. Si el Señor cuenta nuestros pasos, sería muy bueno también que nosotros estuviéramos al tanto de sus pasos. Como Pedro dice, ¿verdad? Porque ejemplo nos ha dado de él sufrir, de pasar por padecimiento, para que nosotros también sigamos sus pisadas, dice. Qué importante, ¿verdad? Y aquí está, dice: y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Fíjense ustedes, aquí hay cosas muy importantes. Regando con lágrimas, y los enjugaba con sus cabellos. Primer aspecto, está hablando ahí de esos derramamientos, eran derramamientos de arrepentimiento por su pasado, por su vida pecaminosa. Ella estaba allí sintiendo la limpieza de su corazón a través del arrepentimiento. Luego besaba sus pies por gratitud, por amor, y luego los ungía con el perfume que ella llevaba como una evidencia de una nueva relación que había con aquel Salvador. Entonces, aquí prácticamente el arrepentimiento la llevó a la senda del Señor. Ella recibió la limpieza que necesitaba y alcanzó la unción y el perfume de la propia santidad de Dios, de la propia santidad de Cristo, del ungido. Ella estaba ungiendo al ungido, pero ella misma estaba siendo ungida. Qué precioso es el Señor. Y para finalizar, quiero leer el final del capítulo 56. Dice allí, versículo número 13: porque has librado mi alma de la muerte. O sea, no murió, nosotros podemos decir eso, pero eso no significa que no pasamos por momentos difíciles. Fueron momentos difíciles. Y mis pies de caída, guardaste mis pies. Por eso dice: has contado mis pasos. Su cuidado y su protección ha estado allí, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Entonces, nuestros pies, nuestros pasos serán guardados por el Señor todo el tiempo. Aprendamos a verlo nosotros también y a registrar lo que Él hace en nuestras vidas para dar honra y gloria al Señor. Padre Santo, te suplico en el nombre de Jesús que bendigas a mis hermanos para que ellos tomen nota, que ellos consideren, que ellos guarden en las memorias
bien profundas los hechos tuyos en medio de nosotros, porque lo que se registra de nosotros, eso está en los cielos, eso está en tu presencia. Muchas cosas que nosotros ni recordamos, ya ni sale, ni brota a la memoria, tú las tienes bien vivas. Señor, que también nosotros aprendamos, Señor, a tener presente cuántas veces tú te has movido, de qué forma lo has hecho, para que vivamos siempre con un corazón agradecido y que la queja y la murmuración nunca más tengan cabida en nuestros corazones, en nuestros labios, sino y hayan únicamente verdaderas lágrimas apropiadas que serán guardadas debido a tu amor profundo y a tu cuidado maravilloso que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo.